Despierta ahora. Oración de arrepentimiento y misericordia que nunca dijeron Proverbios 28:13. La luna brillaba con fuerza esa noche, lanzando sombras en la oscura calle. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¿Quién se atrevería a alzar la voz en este angosto callejón olvidado? Cuerpos temblando, ojos desorbitados. Un estremecimiento recorrió la multitud. Algo horrible estaba a punto de suceder. La gente murmuraba, el aire cortante se llenó de preguntas inquietantes. Un susurro se cruzó, el regreso de lo que creíamos perdido. La atmósfera era tensa, como un resorte a punto de estallar. Esa calle no solo albergaba secretos, sino un eco de advertencias nunca escuchadas. Un hombre emergió de las sombras, su rostro pálido destacando en la noche. Tenía la mirada de un espectro, y sus ojos reflejaban una carga abrumadora. En sus manos, un viejo libro arrugado, casi desintegrándose. Las páginas estaban amarillentas, agrietadas por el tiempo. La oración de arrepentimiento, dijo con voz temblorosa, y al instante, un crujido retumbó en el aire. La gente lo escuchaba en silencio, como si una fuerza misteriosa los atrapara. ¿Por qué esa oración era tan importante? ¿Qué pasaría si dejaban que el miedo los dominara? Mientras hablaba, los vientos aullaban como si fueran almas perdidas clamando ayuda. Un fogonazo de luz iluminó la escena, y por un segundo, todo pareció detenerse. El hombre gritó, no hay tiempo que perder. En ese instante, una mujer en la multitud suplicó en voz alta. La atmósfera palpaba la desesperación, la esperanza flotaba tenuemente. El temor, como un monstruo escondido, tenía a todos en sus garras. ¿El libro? Guardaba la llave para sacudir sus corazones, para liberarlos de sus cadenas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aire cambió, cargándose de electricidad. Los murmullos se hicieron más intensos, todos sentían la necesidad de entender. La oración solo funciona si el corazón está limpio, dijo el hombre con voz firme. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y resolución. Las manos temblaban entre las sombras, la duda se apoderaba de todos. ¿Qué se suponía que debían hacer? Un escalofrío recorrió a la multitud, y el silencio se volvió ensordecedor. Los corazones latían fuertemente, como el bombo de un tambor que anuncia la inminente batalla. Todo lo que han hecho regresará a ustedes, él continuó, el arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. Un escalofrío. La gente se miró, intercambiando miradas de incredulidad y asombro. Una niña, con lágrimas en los ojos, murmuró, ¿es verdad? De repente, un estruendo ensordecedor resonó, como si el mismo cielo decidiera abrirse, y una luz deslumbrante cubrió todo. Los corazones latían cada vez más rápido, y el miedo se tornaba en esperanza amarga. Aquello que venía era imposible de ignorar. Las sombras danzaban alrededor, haciéndolos sentir que no estaban solos. Esa noche los abrazaba un misterio que estaba por revelarse. ¿Qué revelaría la oración de arrepentimiento y misericordia? ¿Podrían enfrentar el oscuro pasado que cargaban sus almas? Justo cuando todos pensaban que todo había terminado, un eco resonó, prepárense. La angustia se transformó en anticipación. La noche había traído consigo un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Cuáles serían las consecuencias de abrir ese antiguo libro? ¿Están listos para descubrirlo? La luz se desvaneció, dejando solo oscuridad, pero el eco de la última advertencia aún retumbaba en las mentes de todos. Prepárense. Resonó como un llamado a la acción. La multitud, antes paralizada por el miedo, comenzaba a moverse, arrastrada por un impulso de curiosidad y desesperación. ¿Qué estaba sucediendo? La tensión era palpable,
como un hilo tenso a punto de romperse, el hombre del libro, aún de pie en el centro, comenzó a hablar de nuevo. Este libro contiene la verdad, dijo, con voz resonante, haciendo hincapié en cada palabra. No es solo un texto. Es un testimonio de lo que hemos olvidado, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras promesas quebradas. Se detuvo, observando las caras asombradas, tratando de grabar la urgencia de su mensaje en sus corazones. Del fondo de la multitud, una mano se levantó. Era una mujer mayor, su rostro surcado por arrugas que narraban historias no contadas. ¿Y qué hay de nuestros pecados? ¿Podemos realmente ser perdonados? Su voz temblaba, pero había claridad en su angustia. Se pudo sentir la inquietud en el aire, las esperanzas y temores entrelazados. Sí. El arrepentimiento es el primer paso, pero la fe debe acompañarlo. No somos los monstruos que creemos ser. Somos obras en construcción, respondió el hombre, apretando el libro contra su pecho. Fue un momento en que un rayo de esperanza comenzó a diseminarse, aunque seguía teniendo un peso abrumador. Un murmullo recorrió la multitud. Las palabras resonaron en ellos como un canto a la libertad. Podían sentir la posibilidad de renacer. Pero en medio de este renacimiento, había algo más, una sombra acechando, como un depredador al acecho. Y si lo que les aguardaba era aún más aterrador que el arrepentimiento, justo en ese instante, una forma oscura emergió del extremo del callejón. Unos ojos rojos centelleantes brillaban en la penumbra, y el aire se volvió tenso, chocando con la esperanza que comenzaba a florecer. El hombre del libro se dio la vuelta, su mirada cargada de terror. No. No puede ser, su voz quebrada atravesó la noche como un grito desgarrador. La multitud, aterrada, miró hacia la oscuridad. El ser se abalanzó hacia adelante con un movimiento rápido y decidido, dejando a todos paralizados. La oración de arrepentimiento no es una simple fórmula, dijo la criatura con una voz que retumbaba, resonando en la cabeza de cada uno. Nadie escapa a las consecuencias de sus acciones. Gritos estallaron en toda la multitud, el pánico floreció, y todos intentaban buscar la salida. Pero no había salida, solo un camino hacia el miedo y la revelación. Escucha. Debemos unir nuestras voces, debemos confrontar lo que hemos hecho, clamó el hombre, intentando recuperar el control. La pregunta que todos tenían en mente se planteó: ¿podrían realmente enfrentar estos demonios creados por ellos mismos? Cuando la criatura se desvaneció momentáneamente en la niebla, el silencio caló hondo en sus corazones. Cada uno, ahora, debía decidir, combatir el miedo o entregarse a él. Y en ese agónico momento de decisión, una llama brotó en el corazón de la multitud. Mientras la tensión aumentaba, el hombre levantó el libro nuevamente y gritó: la oración puede ser nuestra salvación, pero solo si luchamos juntos. ¿Quién se atreve? Un temblor recorrió la tierra, como si todo el universo estuviera observando, esperando la respuesta de aquellos que se habían perdido en la oscuridad. ¿Responderían a su llamado? ¿Serían finalmente capaces de enfrentar sus propios demonios, o caerían de nuevo en la desesperación? La noche temía su respuesta, y el destino de todos pendía de un hilo. El eco de la voz del hombre resonó en el aire, un grito desesperado que se adentraba en cada rincón sombrío del callejón. La multitud, como si el peso del miedo y la esperanza se fusionaran, comenzó a murmurar entre sí. Algunos cabeceaban, asintiendo lentamente, otros temblaban en incertidumbre. Las caras, iluminadas por la tenue luz de una farola parpadeante, reflejaban la lucha interna entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar su propia oscuridad. Sí. Lucharemos. Juntos, gritó una voz femenina desde el fondo. Era una joven, con ojos ardientes que brillaban con determinación. La multitud, animada por su valentía, empezó a aplaudir, creando un ritmo de esperanza que resonó como un mantra. El hombre del libro, sintiendo la energía cambiar, alzó su mano, pidiendo silencio. Debemos recordar, dijo, su voz ahora más firme. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros ha fallado. Pero esa historia no nos define. Es el arrepentimiento y el amor los que nos transforman. Con sus palabras, la oscuridad pareció retroceder un poco,
como si estuviera compitiendo contra la luz que nacía de sus corazones, pero entonces, la sombra regresó, más tangible, como una bruma oscura que se deslizaba entre los cuerpos. La criatura se manifestó nuevamente, sus ojos rojos como brasas miraban fijamente, desaprobadores, como si esperaran la más mínima vacilación. ¿Arrepentimiento? ¿Amor? ¿Qué ocurrirá cuando la verdad de tus pecados vuelva a ti, en forma de dolor? Dijo con una risa sinistera que reverberaba en los huesos de cada persona allí presente. Silencio. El hombre del libro, ahora con una convicción casi mística, levantó el libro hacia el ser. Cada palabra aquí puede ser una espada o un escudo. Abramos este libro juntos. Con ese grito, la multitud se unió en una cadena humana, cada persona agarrando la mano del próximo. Un círculo de luz se formó. La energía fluía entre ellos, presentando una barrera de unidad contra la oscuridad amenazante. Sus corazones latían como una sola entidad, un eco de vida y esperanza que resonaba con cada latido. Repetid después de mí. Nos arrepentimos. Perdónanos, gritó el hombre, y todos lo siguieron con voces alzadas. La oscuridad que los rodeaba tembló ante la fuerza de su unidad. La criatura se sacudió, y unos vientos fríos envolvieron a todos, como un susurro de advertencia de su antiguo poder, pero la energía que emanaba del círculo se hacía cada vez más fuerte, iluminando sus rostros. Gritos de poder y liberación llenaron el aire, resonando mucho más allá de las paredes del callejón. Nos levantamos ante nuestras sombras. No más. No tememos. Sin embargo, la criatura no se echó atrás. En cambio, se abalanzó sobre ellos, y un aire helado llenó sus pulmones, sacudiendo sus cuerpos con un temor helado. ¿Creen que de verdad pueden enfrentarme? ¿Que unas simples palabras pueden borrar la oscuridad que habita en ustedes? Su voz era un trueno que retumbaba con vaticinios oscuros, amenazando con hacer eco en el tiempo, y en ese momento crucial, el hombre del libro dio un paso adelante, el rostro lleno de fervor y determinación. La luz que emanaba de la multitud se intensificó. Sí, lo creemos. Porque juntos, somos más fuertes que cualquier oscuridad. Justo cuando la sombra estaba a punto de devorarlos, una explosión de luz irrumpió en la noche. Se sintió como un rugido en sus corazones, una sensación de liberación agonizante. La criatura tembló, y por un instante, la oscuridad pareció desvanecerse, revelando la esencia verdadera de cada uno de ellos, un reflejo de valor y lucha, pero en el fondo de su mente, la advertencia continuaba: la oscuridad no se rinde fácilmente. La batalla apenas comenzaba, y cada enfrentamiento los hacía más vulnerables, más expuestos. En ese instante, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían realmente mantener su luz contra un enemigo tan antiguo y poderoso? Solo el tiempo lo diría. La noche estaba aún llena de sombras, y el misterio de lo desconocido acechaba más cerca que nunca. La luz que había brotado momentáneamente en el callejón comenzó a desvanecerse, como un sueño del que todos despertaban, y la sombra oscura, aunque aturdida, volvió a consolidarse. La multitud se sentía más vulnerable ahora, el eco de su valentía alcanzando menos que un susurro. Expresiones de miedo acentuaban sus rostros y, sin embargo, la joven de ojos ardientes alzó su voz de nuevo, tan potente como un rayo en una tormenta. No se rindan. Recuerden lo que somos. Luz y sombra, pero nunca solos. La determinación en su voz resonó con un poder que pareció revigorizar el alma del grupo. Manos temblando se levantaron, pidiendo apoyo, buscando un tejido de coraje entre sus compañeros. Pero la oscuridad se reía, una risa helada que retumbaba en los muros. ¿Luz? ¿Qué luz? Solo soy un reflejo de sus peores miedos, y si creen que pueden arrojarme lejos con palabras vacías están muy equivocados. La criatura avanzaba, sus ojos rojos ardiendo con rabia. El aire se llenó de un silencio ominoso, mientras cada persona contemplaba su propia sombra, la carga de sus errores y remordimientos. El hombre del libro daba pasos firmes hacia adelante, pero en su interior se debatía una batalla. ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Cuáles son las palabras que me faltan? La sombra se acercó, casi arrastrándose sobre el suelo, como serpiente que busca su presa. Eres incapaz de ayudarlos.
Cada lada de este callejón fue construida con sus propios pecados. Recuerda, ellos no quieren enfrentarse a lo que son realmente. Ante la presión de la sombra y las dudas que empezaban a brotar, uno de los hombres del fondo gritó. Todos tenemos dolor, pero también el anhelo de redención. No dejemos que esto nos divida. Su voz, aunque temblorosa, encendió una chispa en muchos corazones ahí presentes. Un destello de luz regresó, impotente pero decidido, comenzando a brillar entre las manos entrelazadas. Nos unimos. Nuestros arrepentimientos no nos definen, pero sí nos transforman, dijo la joven nuevamente, y el círculo cobró fuerza. Las palabras del hombre del libro resonaban en sus mentes, el amor nos transforma. La sombra parecía frustrarse, el ruido de su risa ahora se volvió más insidiosa. ¿Pero qué hacer con el odio que llevan dentro? Los traumas no se borran así como así. No saben más que ocultarlos bajo su luz. Entonces, en medio de la tensión, una voz más suave interrumpió, a veces, es en la aceptación de nuestra oscuridad que encontramos nuestro verdadero yo. Lo que nos hace vulnerables también nos hace humanos. Eran palabras de una anciana que se había mantenido en el borde del círculo. La multitud, después de una pausa, pareció reconectar con su propia humanidad. El hombre del libro la miró, comprendiendo que la revelación no venía de fuerza bruta, sino de aceptación y compasión. Había un camino que requería valentía para enfrentar su propia sombra. Aceptemos nuestros dolores. Así podemos aprender a amar verdaderamente, gritó. De repente, un eco profundo emanó de la sombra al escuchar estas palabras. ¿Aceptación? ¿Amor? Como si pudieran usar esas armas contra mí. Déjenme recordarles, sus culpas siempre regresarán. En ese momento, una fragmentación oscura se coló en la unidad del círculo. Algunos comenzaron a tambalearse, sintiendo el regreso del miedo. Pero la joven con los ojos ardientes dio un paso adelante, con el corazón en la garganta. Si lo que tenemos son nuestras cicatrices, entonces que brillen. Revelen nuestra historia. Las manos de la multitud se apretaron con fuerza, vertebrándose en un clamor resonante, como si la luz pudiera arder a través de la resistencia y enfrentar lo que parecía invencible. Toda la energía se acumuló como una tormenta, mientras la sombra se convulsionaba, furiosa. Sin embargo, ante un destello de esperanza, oculta en la neblina, había amenaza. Veremos cuántos de ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué sucederá entonces, cuando sus secretos salgan a la luz? ¿Podrán soportar su peso? La criatura se desvanecía, pero saben que lo peor aún no había llegado. El verdadero desafío acechaba por delante, su risa se alejaba, pero su eco permanecía y la pregunta flotaba, ¿estaban realmente listos para enfrentarse a su propia verdad? La luz del callejón brillaba cada vez menos, y la sombra, al borde de una revuelta, prometía regresar con una fuerza devastadora. La oscuridad seguía arremolinándose en el callejón, aplastando la luz que habían logrado reunir. Las palabras de la sombra resonaban en sus mentes como una melodía siniestra, cada eco un recordatorio de sus secretos y culpas no resueltas. El hombre del libro sentía una presión creciente en su pecho, como si cada latido fuera un grito pidiendo libertad. ¿Qué hiciste? ¿Qué guardas en lo más profundo?, había preguntado la sombra, pero no podía esperar respuestas. Los ojos de la joven brillaban con determinación, pero el miedo empezaba a asomarse en su rostro. No puede ser así, murmuró, apretando los puños. No puedo dejar que nos derrote. Mientras la multitud luchaba por mantenerse unida, surgió un murmullo entre ellos. ¿Qué hay de nuestro pasado? ¿Qué hay de nuestros errores? Preguntó una mujer del fondo, la voz temblando como una hoja en la tormenta. No somos perfectos, y hoy aquí, somos vulnerables. La anciana que había hablado antes, con su voz suave pero poderosa, añadió, a veces, el perdón empieza desde adentro. No debemos temer a nuestras sombras, sino entenderlas. El hombre del libro pensó en sus propios secretos. Recordó cada indecorosa elección, cada momento de debilidad. Su mente se llenó de imágenes dolorosas, amigos perdidos, sueños desperdiciados. La sombra había revelado algo profundamente inquietante. Estaba su dentro dispuesto a afrontar lo inconfesable,
una corriente de sudor recorrió su frente. La aceptación es solo el primer paso, se atrevió a decir, pero debemos asumir el dolor para liberar la luz. Las miradas se encontraron, y en ese instante, un propósito nuevo comenzó a formarse. La joven alzó su voz. Es hora de que enfrentemos nuestros miedos. Hagamos una oración de arrepentimiento y liberación. La multitud se miraba unos a otros, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. La sombra, desvaneciéndose en la penumbra, escuchaba con cierta curiosidad, como espectadora de un acto de valentía. «¿Y si no funciona?», susurró un hombre cerca de la puerta, sus ojos parpadeando entre la luz y la oscuridad. «No tenemos nada que perder», replicó la anciana con firmeza, sus arrugas marcadas en la penumbra. «Lo que nos ata no es solo nuestra culpa, sino el miedo a enfrentarla». Una profundamente inquietante sensación llenó el aire, como una tormenta inminente. La joven extendió su mano, invitando a los demás a seguirla, y lentamente, aquellos que dudaban comenzaron a unirse a ella. Un círculo de luces temblorosas comenzó a formarse de nuevo, este más pequeño pero más decidido. «Reiteremos juntos», gritó ella, llenando el espacio con su voz fuerte. «Perdonamos nuestras debilidades. Y en este acto de verdad, nos prometemos liberarnos del peso del remordimiento». Las palabras se agolparon en sus labios, como si cierto hechizo liberador fluyera de su interior. Uno a uno, empezaron a pedir perdón, y las sombras de sus culpas comenzaron a levantarse, mientras un calor resplandecía en sus corazones. Entonces, todo el callejón tembló, sacudido por una onda de energía palpable que ascendía. La sombra, ahora furiosa, lanzó aullidos agudos mientras reconocía que su dominio estaba siendo desafiado. «No dejaré que se desvanezcan. Su dolor es mío para controlar», retumbó la voz en la oscuridad, ahora más amenazante, disparando un pulso escalofriante entre la multitud, pero la joven no vaciló. «Aceptamos nuestro pasado, y con ello, transformamos nuestro futuro». El ecosistema que habían creado empezaba a destellar, las palabras resonando como un mantra en el aire, empujando a la sombra a un rincón. Justo cuando creían que habían hecho suficiente, un rayo de luz ardió en el cielo, iluminando el callejón de golpe. La sombra, disminuyendo su fuerza, se retorció de furia, recordando lo que aún estaba latente. «¿Quiénes son ustedes para desafiarme? Volveré y cuando lo haga, todo se oscurecerá para siempre». Y así, en un instante, la sombra fue absorbida en un torbellino de oscuridad, pero su amenaza y su eco permanecieron flotando en el aire, como una advertencia. La multitud respiró, pero con una tensión acumulada. Entonces, en medio de la levedad de la victoria, una voz conocida emergió de la distancia. «¿Pero realmente han terminado? ¿Están listos para lo que se avecina?». Y con esa pregunta, la luz se desvaneció de nuevo, dejando a todos a la espera de una respuesta que nadie sabía si podían dar. El verdadero desafío aún estaba por llegar, y el callejón se limpiaba para una batalla más profunda. La oscuridad había regresado, pero esta vez, una sensación inusitada de determinación flotaba en el aire. Los rostros de la multitud, aún marcados por el miedo, comenzaron a mostrar destellos de valentía. Sin embargo, cada uno guardaba en su interior la pregunta latente: ¿qué vendría ahora? La joven, con su luz interior aún resplandeciente, se movió hacia el frente, su corazón palpitando con fuerza. Miró a su alrededor, buscando respuestas en los ojos de sus compañeros. «No podemos desvanecernos así», dijo, su voz clara y firme. «La sombra se ha ido, pero la lucha por el perdón y la aceptación apenas comienza». Un hombre mayor, con canas que contaban historias de un pasado turbulento, se adelantó. «Hijos e hijas, no solo luchamos contra una sombra física. Lo que enfrentamos son las sombras de nuestras propias vidas, de nuestros fracasos». Su voz temblaba, pero había convicción en cada palabra. «Si no nos enfrentamos a este miedo nuevamente, ¿qué ganamos realmente?». Las palabras del anciano recorrieron el grupo como un torrente, inyectando un nuevo ímpetu en sus almas. Una mujer, con lágrimas brillantes en sus ojos, se unió al coro de voces. «Debemos hacer frente a lo que hemos ocultado. Mi culpa me ha consumido. Debo liberarme». A medida que cada uno compartía su historia, el aire se cargaba de energía.
Las confesiones se convertían en un eco de liberación, y la vibrante energía del arrepentimiento y el deseo de cambiar llenaba el callejón. La joven se dio cuenta de que sus voces juntos resonaban con una fuerza capaz de desterrar cualquier sombra persistente. Mientras se sumergían en este ritual de confesión, un estremecimiento recorrió el suelo. La tierra parecía cobrar vida, temblando al ritmo de sus emociones. La luz interna de cada uno era un llamado a la esperanza, pero la pregunta que aún quedaba sin respuesta era qué tan fuertes serían en la próxima embestida. Entonces, un grito rasgó el aire. Escuchen, era la misma voz de la sombra, ahora distorsionada, un eco aterrador que provocaba escalofríos. No piensen que la oscuridad se ha ido, está observando, esperando el momento adecuado. Aquellos presentes sintieron como el nudo en sus gargantas se apretaba una vez más. La incertidumbre llenó el ambiente, mientras la joven intentaba contener la ola de miedo. No, no podemos permitir que nos controlen. Este es un nuevo comienzo. Pero una densa nube oscura comenzó a formarse sobre sus cabezas, como si el mismo aire se volviera más pesado. Alguien gritó, señalando hacia arriba. A medida que la sombra se concentraba, las caras de la multitud comenzaron a reflejar ese terror latente que habían intentado dejar atrás. Me alimentaré de cada remordimiento, de cada miedo que aún albergáis, resonó la voz. Con cada palabra, la sombra se tornaba más sólida. Y justo cuando la situación parecía desbordarse, una mujer, desde el fondo, levantó sus manos hacia el cielo. No. Juntos somos más fuertes. Nuestro perdón lo cubre todo. Un resplandor comenzó a emerger de la multitud, una luz colectiva, una chispa de fe. Ellos sabían que la batalla no estaba lejos de concluir. Con un último esfuerzo, la joven instó a sus amigos a unirse, mientras el poder del arrepentimiento y la unión crecía. ¿Estaréis aquí? ¿En esta lucha, regalan su luz?, preguntó la joven con fervor. Sin embargo, en su corazón, una sombra de duda la perseguía, mientras el caos a su alrededor aumentaba y la sombra amenazaba con devorarlos. Solo una pregunta resonó en sus mentes: ¿realmente estaban listos para enfrentar el verdadero desafío? ¿Serían lo suficientemente fuertes para lo que aún estaba por venir? El eco de la voz oscura resonaba aún, pero la fuerza del amor y la hermandad, también. Sin embargo, todos sabían que el siguiente enfrentamiento sería el más duro de sus vidas. El aire se tornó denso, como si incluso el viento se hubiera detenido para escuchar. La multitud se unió en un himno de luces parpadeantes, un festín de esperanzas encendidas que brillaban en medio de la desolación. La joven, sintiendo el poder colectivo, sintió como su miedo se convertía en fuego. Cada voz que se alzaba a su alrededor no solo iluminaba el callejón, sino que también desafiaba a la sombra que quería devorarlos. Un murmullo creció entre los presentes, como un eco resonante de determinación. Miedo, culpa y confusión se precipitaban en sus corazones, pero a medida que compartían sus nudos internos, sus almas comenzaban a desterrar las amarras que los mantenían atrapados. A cada historia que liberaban, una nota de armonía se sumaba al resplandor. Sin embargo, mientras más crecía su luz, más grotesca y amenazante se volvía la sombra, como un monstruo hambriento acechando en las sombras. ¿Qué es lo que deseas de nosotros?, gritó un joven desafiante con la voz cargada de rabia. No somos tus marionetas. Su grito atravesó el silencio observado, y la sombra, que continuaba expandiéndose, pareció vacilar un instante. Deseo lo que siempre he deseado, retumbó la voz, ahora más cerca, como un susurro desolador. Deseo que olvidéis quiénes sois. Que dejéis atrás lo que habéis aprendido. Que abráis la puerta a la desesperanza. No, interrumpió una anciana con manos temblorosas, pero firmes. No se lo permitiremos. El arrepentimiento es nuestro, la verdad es nuestra arma. Con cada paso adelante, sellamos nuestra luz con amor. No tememos enfrentar nuestra historia, porque es allí donde hallamos la redención. Un brillo refulgente estalló en el centro del grupo, mientras las manos se levantaban alzadas al cielo, reclamando unidad y esperanza. Con cada respingo de la oscuridad, sentían que su fuerza crecía. Pero en la periferia de esa fuerza, una voz interna comenzaba a susurrar: ¿estaban realmente preparados? Un temblor recorrió el suelo una vez más intenso que el anterior. La sombra se deslizaba,
convirtiéndose en algo más que un simple recurso de miedo. Veréis lo que el miedo puede hacer, estalló la voz. Soy la sombra que vive en cada respiro de culpa no confesada. Soy el eco de todas las decisiones que no tomasteis. La joven sintió el aliento helado de la sombra tocar su nuca. El sudor perlaba su frente mientras la duda se apoderaba de ella. ¿Acaso su luz sería suficiente? Justo cuando el desgano parecía apoderarse de su espíritu, un niño entre la multitud, con ojos claros como el agua, levantó su mano. No te tengo miedo, proclamó, eco del valor inocente. Esa chispa se convirtió en un combustible insospechado. Atónitos, los presentes sintieron como la llama de la esperanza ganó fuerza. Debemos gritarlo, exclamó la joven. Nuestros miedos son excesivos, pero nuestra luz es infinita. Algo profundo dentro de cada uno comenzó a resonar con ese llamado. Con cada palabra, al unísono, elevaron un grito resonante: nos negamos a esconder nuestros miedos. La sombra, que parecía inamovible, comenzó a tambalearse. Una grieta se formó en su ser tenebroso, y los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor de unidad. La unión, el apoyo mutuo, era su arma más poderosa contra el terror. Pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, la sombra se dividió, revelando lo que estaba oculto, un espejo distorsionado de sus peores temores. Ante ellos se desdobraron recuerdos enterrados, fracasos que nunca se atrevieron a enfrentar. Las caras de seres queridos que habían perdido. Algunos comenzaron a llorar, otros gritar y algunas carcajadas nerviosas rompían el ambiente. Era posible que tuvieran que enfrentarse a sus propios fantasmas para encontrar su verdadera fuerza. Mientras las visiones perturbadoras danzaban ante sus ojos, la pregunta se cernía sobre ellos como un relámpago: ¿podrían finalmente aceptar todo lo que eran, tanto lo bueno como lo malo? La sombra se reía, voraz, esperando y observando su reacción, como un gato acechando a su presa. La joven, determinada, gritó sobre el clamor: dejemos que nuestras verdades nos hagan libres. Iremos más allá del miedo. ¿Quién está conmigo? Pero, mientras su voz fuerte resonaba, podía sentir que la batalla apenas comenzaba y que esta vez, el miedo tenía un nuevo rostro. Los ecos de sus propios gritos resonaban, y una nueva sombra emergía en el horizonte, prometiendo algo más aterrador que lo que ya habían enfrentado. ¿Acaso el peor enemigo estaba dentro de ellos, esperándolos para destruir su luz? La sombra temblaba, retorciéndose como una serpiente herida, alimentándose de la angustia que surgía a su alrededor. Un silencio tenso se apoderó de la multitud, como si el mundo se estuviera deteniendo nuevamente. Los murmullos de terror se ahogaban en la garganta de la joven, que sentía como si las paredes del callejón se estrecharan, aplastando su esperanza. No, no vamos a morir aquí, gritó un hombre con voz ronca, sus ojos incendiados al borde de las lágrimas. Hemos sobrevivido a tanto, esta no es nuestra hora. Su grito se alzó como un faro en la oscuridad, tocando el alma de cada persona allí presente. ¿Acaso creen que esas sombras están realmente afuera? La voz de la sombra resonó nuevamente, como un trueno que cortaba el aire. La verdadera oscuridad reside en sus corazones. Se puede disfrazar de tristeza, de arrepentimiento, y lo saben muy bien. Lo han llevado con ustedes durante mucho tiempo. Cada palabra era un golpe, una daga que cortaba la unión que formaban. Un estremecimiento recorrió la joven cuando miró hacia el niño de ojos claros. Él la miraba decidido, como si sus miradas se cruzaran en un pacto sincero. Tú no te has escondido, tú no eres un cobarde, pensó, ante la mirada inconmovible del pequeño. Soy más fuerte que mis miedos. No voy a permitir que dictaminen mi vida, gritó la joven, su voz resonando como un tambor en el pecho del grupo. Con cada afirmación, sentía que las cadenas que la ataban se empezaban a deshacer. Pero la sombra no se encontraba dispuesta a ceder tan fácilmente. Entonces, enfrentaréis el dolor, carcomió la voz, cínica y burlona. Esa afirmación encendió una chispa de duda. Lo que la sombra decía era cierto. Algunos de ellos aún cargaban con pérdidas imborrables, con decisiones que los atormentaban. Pero la lucha no era solo exterior, el verdadero desafío era sumergirse en su interior. Los rostros en la multitud cambiaron, a medida que la sombra proyectaba imágenes de recuerdos dolorosos, generando un revuelo de emociones.
Vieron sus fracasos, sus miedos y, lo más aterrador de todo, sus sueños olvidados. Manos se apretaron y corazones se detuvieron. ¿Era posible enfrentar ese tumulto? Debemos mirar hacia adentro. Clamó un anciano, sabio y debilitado por el tiempo. Saldremos fortalecidos al enfrentar lo que llevamos dentro. El dolor no nos puede definir si nosotros no lo permitimos. La luz está en la aceptación. Su voz, con la fuerza de generaciones, atravesó la niebla densa. Inspirados por él, algunos comenzaron a compartir sus historias en voz alta, cada relato llevándolos a la luz de lo que habían intentado ocultar. Una madre, desgarrada por la pérdida de su hijo, hablaba entre sollozos, mientras otro joven relataba su lucha contra el abuso. A medida que hablaban, la sombra retrocedía como si su propio veneno los debilitara. ¿Ves?, dijo la sombra, menos confiada. Ese arrepentimiento solo los paraliza, pero sus palabras se volvían cada vez más débiles, mientras la luz del grupo crecía en intensidad. Las manos se unieron, formando un círculo de luz iridiscente. Hemos decidido ser libres, resonó la joven, sintiendo que el poder de cada historia contada conectaba sus corazones. Entonces, con cada palabra, cada lágrima, la sombra parecía disolverse en el aire, como una niebla que se lleva el viento. Sin embargo, en ese momento de alivio, otro sentimiento poderoso surgió en ella. Sin embargo, justo cuando el grupo pensaba que comenzaban a ganar terreno, una nueva figura se asomaba en la oscuridad detrás de la sombra. Un rostro familiar emergía, sonriendo y temeroso al mismo tiempo. La joven sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. Era su padre, el hombre a quien había perdido años atrás. La sombra, ahora debilitada, se aferraba a esta nueva visión. ¿Cómo enfrentarás esto?, inquirió, deslizándose, insinuando que el dolor aún estaba presente. La multitud se volvió hacia la joven, sus ojos llenos de expectativa y temor. La batalla era inminente, pero aún quedaba este nuevo enigma. Ella respiró profundo, encontrando fuerza en la conexión que había forjado. ¿Sería capaz de confrontar lo que más había temido? La pregunta resonó en su interior. El aire se llenó de tensión, y la respuesta parecía lejana. La sombra susurraba, burlona, mientras el eco de su voz retumbaba en sus mentes. A veces los fantasmas son los peores amigos. ¿Listos para el duelo? La luz puede cegarte, pero también expone tus mayores secretos, y así, ante el nuevo dilema, la joven se encontró en la encrucijada. ¿Podría aceptar su pasado sin dejar que lo devorara? La multitud contuvo la respiración, prendida de su siguiente movimiento, mientras la figura de su padre se acercaba como un faro en la oscuridad. ¿Aceptaría su luz o se dejaría llevar por la sombra que nunca se había ido? El rostro de su padre brillaba tenuemente en la oscuridad, como un recuerdo etéreo y doloroso. La joven dio un paso hacia él, su corazón palpitando con fuerza. Las palabras de la sombra todavía resonaban en su mente, como ecos de un pasado que se negaba a desaparecer. Allí estaba, frente a ella, la figura que había soñado tantas noches. Pero la realidad era cruel, su padre había muerto, y ese reencuentro no era más que una trampa de su mente. «Papá», susurró, con la voz entrecortada por la mezcla de esperanza y temor. La figura sonrió, pero su expresión era extraña, como si hubiera sido moldeada por la oscuridad misma. «Siempre estuviste sola, hija, ¿por qué no me llamaste?». La voz era familiar, pero al mismo tiempo distante, y algo en ella le hacía sentir un escalofrío. La sombra se alimentaba de la duda que crecía en el corazón de la joven. «¿Ves? Te han enseñado a vivir con la culpa. A quedarte atrás. Este no es un padre que te ama, es tu miedo transformado». Su risa resonó, como el traqueteo de cadenas. «No, no es cierto», gritó ella, apretando los dientes, luchando contra esa tormenta de emociones. Lo quiero de vuelta», pero al pronunciar esas palabras, sentía cómo su voz se apagaba en su propio desconsuelo. La multitud comenzó a murmurar, compartiendo miradas de preocupación, como si sintieran el peso del dilema que enfrentaba. Empezaban a reconectar con sus propias sombras, recordando la batalla que todas y cada una de las almas allí reunidas habían librado. La joven, empujada por sus ansias de verdad, dio otro paso hacia su padre. «¿Por qué no viniste a buscarme?». La pregunta emergió entre sus labios como un grito desesperado.
Cada fibra de su ser anhelaba la respuesta, pero sabía que la carga que llevaba estaba destinada a liberarse, no a ser avivada. Porque te abandoné, dijo él, su voz resonando como un eco profundo. No pude salvarte y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Basta. La joven cerró los ojos, buscando refugio en su propio espíritu. Las palabras de su padre resonaban como un tambor, enredando su mente. Sentía que la oscuridad que la sombra había alimentado comenzaba a consumirla, absorbía su luz. Deja de correr, susurró la sombra, acercándose más. Abraza este dolor. Deja que te haga perfecta. Inspirándose en el anciano que había hablado antes, recordó sus palabras sobre la aceptación. La luz en ese círculo de almas había crecido por la valentía de mirar adentro y liberar el recuerdo. Si el dolor no era su enemigo, entonces no podía dejar que lo transformara en su cárcel. Lentamente, se volvió hacia la multitud. No somos solo nuestro dolor. Somos lo que elegimos ser. Hoy, enfrento mi tristeza y la suelto. La luminosidad del círculo a su alrededor parecía intensificarse, invadiendo el callejón con un brillo cálido. Mientras hablaba, sintió que el peso de su padre se desvanecía, aunque no fuera fácil. El rostro de su padre temblaba, como un reflejo en el agua, empezando a desmoronarse en fragmentos. Añade tu luz a la nuestra, gritó el anciano, mientras cientos de miradas se unían en un solo puerto de esperanza. La sombra comenzó a retroceder, incapaz de sostenerse ante la fuerza que nacía del amor y la aceptación. ¿Y si de repente cada uno de nosotros nos arrepentimos de nuestros miedos y abrimos nuestras almas? La voz de una mujer resonó entre ellos, y su pregunta flotó en el aire. La comunidad comenzó a compartir sus más profundos arrepentimientos, rompiendo el hielo de sus corazones, pero en medio de esa luz, una nueva amenaza palpable surgía lentamente en la penumbra, pasos sigilosos, ecos de voces que no eran de los presentes. La sombra había despertado en su talón un nuevo horror, y con cualquier fuego, todo podía encenderse. No has terminado, rió la sombra, con un tono siniestro, tu duelo es solo el comienzo. Los fantasmas están más cerca de lo que crees. La multitud se estremeció. El futuro era incierto y el enfrentamiento con sus miedos apenas comenzaba. La joven sintió una brisa helada, una advertencia de que el verdadero desafío estaba aún por llegar. Y en ese momento, supo que la batalla apenas había comenzado. La tensión en el aire se transformó en un torbellino de determinación. La joven, con su mirada fija en la sombra, cerró los ojos y respiró hondo. Juntos podemos, gritó, y su voz resonó como un rugido en el pecho de cada uno. Las manos se apretaron más, creando un lazo irrompible. La multitud tenía que recordar su fuerza, su unidad, y lo más importante, su luz. La sombra se reía, esas risas heladas envolvían el callejón, como un recordatorio del pasado que intentaba atraparlos. Pero la joven, alzando el mentón, declaró, no seremos prisioneros de lo que hemos perdido. Cada dolor nos ha hecho más fuertes. Hoy tomamos el control de nuestra historia. Nos negamos a esconder nuestras cicatrices. Las voces de la multitud se unieron en un clamor, cada palabra subía como un canto de guerra, vibrante y lleno de energía. Nos levantamos. Nos perdonamos. Aceptamos quienes somos. El eco reverberaba, y con cada repetición, la luz en el círculo brillaba más intensamente, iluminando cada rincón oscuro. La sombra, alimentándose del miedo, titubeaba un instante. La adolescente vio en ese momento una oportunidad. No dejaremos que nuestros miedos gobiernen. Hemos venido aquí para sanar. Su voz resonaba, tocando los corazones de todos a su alrededor. Al escucharla, la multitud comenzó a recordar. La anciana habló de nuevo, esta vez más fuerte, con una voz que resonaba como un tambor. Cada uno de nosotros ha conocido la pérdida. Cada uno carga con un peso. Pero hoy, juntos, cargamos con esperanza. Entonces, cada persona comenzó a hablar, a compartir. Historias de luchas, de pérdidas que habían creído imposibles de aceptar. Un hombre recordó el amor que había perdido, otro, las promesas que había roto. Las revelaciones fluyeron como un río en crecida, llenando el callejón con emociones sinceras.
Siempre hemos mantenido nuestras cicatrices ocultas, dijo uno con voz temblorosa, pero al abrir el corazón, encontramos nuestro poder. La sombra trató de apoderarse de ese momento, pero el ruido de su risa se ahogaba con cada confesión. No tememos al dolor, exclamó otra mujer. Nuestro pasado nos ha moldeado, pero no nos define. Hoy seremos libres. La sombra se tambaleaba, intentando retener su control. Pero frente a la fuerza colectiva de sus voces, su forma parecía diluirse. No puedes escapar de mí, advirtió, pero su tono ya no era de amenaza, sino de desesperación. Podemos aceptar nuestras sombras y convertirlas en luz, repitió la joven, y en ese momento de coraje, no solo se liberaron de una carga individual, sino de la sombra misma. El callejón titiló con una luz tan brillante que sus mismos ojos limpiaron las lágrimas de sorpresa y emoción. La sombra, atrapada por esa poderosa energía colectiva, comenzó a desvanecerse y gritar. No. Esto no puede ser. La multitud, con las manos entrelazadas, levantaba sus voces cantando un coro de liberación. Cada palabra pronunciada era como un puñetazo en el rostro de la oscuridad. Cuando el último eco resonó, la sombra se disolvió en una nube de humo negro, dejando tras de sí un espacio vacío, un silencio de paz que llenaba el aire. La multitud, exhausta pero victoriosa, se miró entre sí con asombro. Lo hemos hecho, susurró la joven, con lágrimas de alegría. Se sintió libre, ligera, como si las cadenas que había arrastrado durante tanto tiempo se hubieran roto. La esperanza se expandía entre ellos como un amanecer después de una larga noche. Poco a poco, uno a uno, empezaron a sonreír. Las manos se soltaban, ya no temían la oscuridad, habían enfrentado sus miedos y habían salido victoriosos. Hoy hemos hecho historia, afirmó el anciano, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. En el fondo, sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, que los ecos de las sombras podrían regresar. Pero ahora también habían despertado la fuerza de su unidad. El futuro brillaba con promesas. Se abrazaron, no ya como desconocidos, sino como una familia unida por el dolor y la esperanza. Nos vemos nuevamente, en la luz, dijo la joven con una sonrisa cálida. Nunca olviden lo que hemos logrado hoy. Y con esas palabras, la multitud comenzó a dispersarse, llevando consigo el poder del arrepentimiento transformado en amor. El callejón, una vez oscuro y lleno de temores, ahora era el escenario de un nuevo comienzo. Se retiraron, dejando atrás la angustia, listos para abrazar la luz que ahora habitaba dentro de ellos. La noche había estado llena de sombras, pero lo que quedaba era firme, esperanza, unidad y un futuro lleno de posibilidades, y así, mientras el eco de sus voces se desvanecía, un nuevo viaje comenzaba, donde cada paso que dieran sería con la determinación de enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Ahora, más que nunca, sabían que en su unidad y amor había una fortaleza invencible. Suscríbete inmediatamente para no perderte futuras historias como esta. Dale like ahora y llénanos de ese apoyo que necesitamos, tu participación importa. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías. Y no esperes un segundo más para compartir este video con amigos que necesitan ver este final transformador. Juntos somos más fuertes.